Sentir de la carne. Dios le bendiga, iglesia. Y nosotros podemos sentir, muchos sentir, pero hay un sentir que es de la carne. Sentir de la carne. El Señor nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y tenemos este conocimiento de parte del Señor de saber que la carne es débil a través de las Escrituras. La carne es débil. Sentir de la carne. ¿Cómo es la carne? ¿Cómo es nuestra carne? Nuestra carne, dice el Señor en su palabra, Mateo 26:41, que la carne es débil. Por tanto, si el Señor me dice que la carne es débil y yo tengo este conocimiento a través de las Escrituras de parte del Señor de saber que la carne es débil, yo voy a tener cuidado de la carne, sentir de la carne. ¿Qué voy a hacer yo a partir de tener este conocimiento de parte del Señor? Voy a tener el conocimiento de saber que la carne es débil y voy a tener cuidado de la carne porque la carne es débil. Sentir de la carne. Muy bien, ya sabemos que la carne es débil. La carne es nuestro enemigo número uno. ¿Por qué nuestro enemigo número uno? Porque nosotros estamos dentro de esta carne que dice el Señor que es débil. Por tanto, no podemos despegárnosla, sino que la tenemos que llevar encima sabiendo que la carne es débil, teniendo el conocimiento de parte del Señor de saberlo, que la carne es débil y yo estoy dentro de esta carne que dice el Señor que es débil. Y si la carne es débil, ¿qué yo puedo hacer, hermanos? Cuidarme de mi propia carne, tener cuidado de mi carne, porque mi carne es débil. Mi espíritu puede estar dispuesto, como lo dice el Señor en su palabra, pero mi carne no va a estar dispuesta. Mi carne es débil y yo me tengo que cuidar de lo que ella siente y anhela, de lo que ella siente y anhela. Ella puede sentir muchas cosas, ella puede anhelar muchas cosas, pero es sentir de la carne, no es el sentir de mi espíritu, porque mi espíritu a la verdad está dispuesto, pero mi carne es débil. Como nos lo enseña el Señor en su palabra, la carne es débil. Sentir de la carne. ¿Cómo es la carne? Es débil. Semejante a una vela que usted la enciende y se derrite con solo sentir el fuego. Así es la carne, semejante a una vela, se derrite con solo sentir el fuego. Con solo sentir el fuego, hermanos, con solo sentir el fuego, la carne se derrite por lo que quiere, por lo que ella anhela. La carne es débil. Debilidades de la carne. En el Evangelio de Mateo 4:1, tentación de Jesús. Aquí nosotros vamos a leer esta escritura y vamos a ver cómo el Señor fue tentado en su carne, porque el Señor vino en carne a esta tierra. El Verbo se hizo carne en Jesús y el Señor fue tentado en su carne. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, como lo dice el Señor en su palabra, pero la carne es débil y Jesús fue tentado en carne, fue tentado en su propia carne. La leemos en el nombre de Jesús. Evangelio de Mateo 4:1, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí en estas escrituras nosotros podemos ver cómo el tentador vino al Señor y lo tentó. ¿Con qué lo tentó? Lo tentó con la comida. ¿Por qué? Porque el Señor había ayunado 40 días y 40 noches. Entonces, ¿dónde estaba la debilidad del Señor en ese momento? La debilidad del Señor se encontraba en su carne, como lo dice el Señor en las escrituras. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu quiere hacer algo diferente, pero la carne es débil. Entonces él le tentó con lo que podía. ¿Con qué podía? ¿Con el espíritu? No, no podía con el espíritu. El diablo, el Señor lo reprenda, no puede con el espíritu, pero sí lo va a intentar con la carne porque la carne es débil.
Por esta causa, nosotros en este día de hoy podemos ver como grandes predicadores, grandes hombres de Dios han sido reducidos a nada. ¿Por qué? Porque ellos desconocieron estas escrituras. Ellos se olvidaron de la tentación de Jesús. Ellos se olvidaron de que la palabra dice que nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero que nuestra carne es débil. Y muchos hoy son los que han sido reducidos a nada. Tanto hombres como mujeres han sido reducidos a nada. Dios le ha entregado una palabra, Dios le ha entregado un mensaje, pero cuando ellos han sido tentados por el tentador, ellos fueron reducidos a nada porque se olvidaron de esta palabra, se olvidaron de que Jesús fue tentado en carne, se olvidaron de que el Señor dijo que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil, y fueron reducidos a nada, y fueron hombres de Dios y fueron mujeres de Dios, y el pueblo hoy los ama, pero el pueblo no entiende que cuando una persona se aparta de la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios se aparta de esta persona, y ya lo que opera, lo que está trabajando en esta persona no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu que entró a través de la desobediencia que esta persona haya tenido con lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, vea esto, vea lo otro, y esa persona fue tentado en el camino, y esa persona escuchó la voz de los demonios y el Espíritu de Dios se apartó. Cuando desobedeces, cuando tú desobedeces, el Espíritu de Dios se aparta de ti. Personas que ayer fueron portadoras de un mensaje, personas que verdaderamente fueron usadas por el Señor, hombres y mujeres. Al igual le ha ocurrido esto, de que el Espíritu de Dios se ha apartado de ellos cuando ellos en su camino fueron tentados por el tentador. Ellos escucharon la voz del tentador y se olvidaron de la voz de Dios para hacer lo que la voz del tentador les estaba diciendo. El tentador en el camino le ofreció dinero. El tentador en el camino le ofreció fama. El tentador en el camino le ofreció viajes. El tentador en el camino le ofreció cosas materiales que ellos no tenían. El tentador en el camino los engañó. El tentador en el camino le ofreció todo lo que se supone que Dios no le había ofrecido. ¿Por qué? Porque no era el momento de Dios recompensarte con todo aquello que tú necesitabas. Tú necesitabas tener un vehículo, Dios te lo iba a dar, pero no en el tiempo del tentador, era en el tiempo de Dios que Dios te lo iba a dar. Tú necesitabas viajar, tú ibas a viajar, pero no era en el tiempo del tentador que tú ibas a viajar. Tú ibas a viajar en el tiempo que Dios dijera, vas a viajar, ahora toca viajar. ¿Cuánto no hay viajando? ¿Cuántos? Muchos son los que están viajando internacionalmente. Ellos se abren ministerio y dicen ministerio internacional y comienzan a viajar, comienzan a ser prosperados. ¿Pero por qué? Porque escucharon la voz del tentador y fueron tentados con cosas que Dios no le había dado. Y Dios le iba a dar cosas, pero no era el momento de que Dios se la diera. Pero el tentador sí que se la dio y ellos la aprovecharon. Y luego dicen que fue Dios que lo bendijo, que fue Dios que lo tiene en alto. Y el Espíritu de Dios ya se apartó de ellos, porque por sus frutos podemos ver que ellos no traen un mensaje de parte de Dios, porque el hombre o una mujer que traiga un mensaje de parte de Dios tiene que hablar a la iglesia, le tiene que advertir a la iglesia completa, tiene que hablar de lo que hay por dentro y de lo que hay por fuera. Por tanto, si un hermano mío se vuelve a casar teniendo su primera esposa viva, yo tengo que advertirle, yo tengo que decirle, ese matrimonio no es de Dios. Yo tengo que decirle, tu primera esposa todavía vive. Yo tengo que decirle, no está el Espíritu Santo de Dios. Desde que tú tomaste esa decisión de casarte con otra mujer, estando tu primera esposa con vida, tú, el Espíritu Santo de Dios que tú tenías, que moraba en ti, ya no está, se apartó de ti porque desobedeciste. Yo tengo que decirle que la carne es débil, que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil. Porque lo que él está haciendo en ese momento es algo de la carne. Es algo que le apetece a su carne. Porque el espíritu tiene que estar dispuesto a todo con tal de salvar su alma. Pero la carne no. La carne ve algo bonito. La carne dice, no, ella está allí, Dios no va a decir nada. Dios ya me ha dado libertad para poderme casar con otra. Eso es mentira. Pero tú tienes que decirle la verdad, aunque él no la crea, aunque él te odie, tú tienes que decirle la verdad a tu hermano. Ah, pero tú te quedas con tu hermano tapando el pecado.
Tú te quedas con tu hermano celebrando fiesta y diciendo que el Espíritu de Dios se mueve en un lugar donde hay pecado. La carne es débil, hermanos. La carne es débil y tenemos que cuidarnos de ella, porque ella es nuestra primera enemiga, es nuestra propia enemiga y es la principal enemiga porque ella es débil. Sentir de la carne. Continuamos. Mateo 4:4. Tentación de Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, la palabra de Dios tiene que estar en primer lugar antes que mi pan. La palabra de Dios tiene que ser primera que mi pan. Que el pan que yo me lleve a la boca, la palabra de Dios está primero. Yo tengo que ponerla por delante de todo. Yo tengo que morir a mi carne para que la palabra de Dios viva en mí. Por tanto, si una mujer se divorcia de su esposo y en vida de su esposo se casa con otro hombre, dice la palabra de Dios que será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está primero que todo. La palabra de Dios está primero que mi propio sentir, está primero que mi propia carne. La carne está siendo débil. A mí me gusta este hombre, pero mi primer esposo está con vida. Yo me puedo separar porque dice la palabra que yo me puedo separar. Entonces esta palabra está saliendo de la boca de Dios y yo me puedo separar, pero yo no puedo casarme en vida de mi primer esposo con otro hombre, porque dice la palabra que yo sería adúltera. Dice la palabra de Dios que si en vida del esposo se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Por tanto, yo no puedo pasar por alto la palabra de Dios. Yo tengo que sujetar mi carne tiene que morir. A mí me gusta esa persona, pero es que mi primer esposo está con vida. Yo me separé de él por los problemas que hayan habido en el matrimonio. Me puedo separar, la palabra no me condena por ello, pero la palabra sí me condena si yo me caso en vida de ese hombre. Dice que yo soy llamada adúltera. Dice que yo estoy en pecado de adulterio y quien se case conmigo adultera también. Por tanto, mi carne tiene que morir a ese anhelo mientras mi primer esposo esté con vida. Y si mi primer esposo nunca le llega a pasar nada y sigue con vida, yo tengo que seguir en ese estado en el cual yo juré hasta que la muerte nos separe. Por tanto, el divorcio no separa a un matrimonio. Lo que separa a un matrimonio es la muerte. Hay personas que no les gustan hablar de este tema porque ellos sienten que si hablan de este tema, ellos le van a hacer daño a su hermano. Pero yo creo que más daño le hace usted a su hermano en no decirle la verdad, aunque le duela. Porque esa verdad que hoy le duele, le va a hacer salvo mañana. Hay personas que no le gustan hablar de este tema porque ellos le temen a los hombres, porque ellos no están cumpliendo la palabra de Dios. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Ellos están predicando su propio evangelio, su propia palabra. Ven el mal, ven el pecado y callan. Callan, no lo hablan. No lo hablan porque le temen al pueblo. Temen que el pueblo no le siga dando las ofrendas. Temen que el pueblo no lo sigas manteniendo porque no es Dios quien lo mantiene. Su fe está en el pueblo. ¿Por qué? Porque si tu fe está en Dios, tú tienes que decir la verdad, aunque el día de mañana tú no tengas que comer. Dios te va a hacer que tú tengas que comer. Dios te va a traer la comida, pero te va a costar más que la que ahora te está llegando gratis de tanta gente que te alaba, que te ama, porque tú no le dices la verdad. Tú no hiciste lo que dice el Señor en su palabra. Y por todo el mundo y predicaré el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, más el que no crea será condenado. Tú tienes que predicar la palabra para que sean salvos. Tú tienes que predicar lo que Dios dijo. Tú no puedes predicar tu propio evangelio y callar y ver a un adúltero y no decirle que está en adulterio, y ver a una adúltera y no decirle que está en adulterio. Tú no puedes callar la palabra de Dios. Si tú la callas, Dios va a usar pequeñitos que la hablen. Dios va a usar a los pequeños, a los desechados, a los que nadie cree. Dios lo va a usar porque alguno va a tener que escuchar que Dios habló y lo va a confirmar en las escrituras y se van a dar cuenta y van a ser salvos. Renuévame, Señor Jesús,
ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Continuamos. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y aquí podemos ver cómo el diablo quiso probar a Jesús, ¿verdad que sí? Que estaba en la carne. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque a sus ángeles mandarán y en la mano te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿era la voluntad de Dios que Jesús se tirara abajo? No, no era la voluntad de Dios. Entonces nosotros no debemos de tentar al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Hay muchas cosas que el Señor nos entrega, pero no son para estarla dando en todo momento. Hay personas con el don de lengua. Hay personas con el don de sanidad, con el don de milagro, con el don de profecía. Pero las están dando sin que sea la voluntad de Dios, tentados por el diablo. Mira, pero tú que hablas en lengua, habla unas lenguas y agarran a hablar en lengua. Y es la voluntad de Dios que hable esas lenguas. Mira, pero tú que profetízame algo ahí y comienzan a profetizarle a la persona. Pero es la voluntad de Dios que tú le profetices a esa persona, no. Mira, pero tú que Dios te usa en sanidad y en milagro, a un milagro aquí para que la gente vea y comienzan a hacer un milagro para que la gente vea, pero sin ser la voluntad de Dios, tentando al Señor. ¿Y qué ocurre? Con todo lo que ellos ponen sin que sea la voluntad de Dios, no ocurre nada. Y si algo ocurre es del diablo. ¿Por qué? Porque no fue la voluntad de Dios, porque no se sometieron a la voluntad de Dios, porque la carne fue débil. Cuando escucharon a esto para que la gente vea. ¿Por qué? Porque a través de la que gente vea vas a tener fama, te van a llamar, te van a solicitar. Ah, pero es la voluntad de Dios que tú tengas esa fama. Ah, pero es la voluntad de Dios que la gente te llame. Hay personas trabajando en el secreto, muchas, y no son llamadas por nadie. ¿Por qué? Porque están trabajando en el secreto. Precisamente en el secreto lo quiere Dios. Hay gente que están en la fama. ¿Por qué? Y son conocidos por muchos. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere así. Y hay uno que Dios lo tiene trabajando en el secreto y no es que sean menos, es que en el secreto que Dios lo quiere. ¿Por qué? Porque algo Dios está haciendo con ellos en el secreto y los que han alcanzado fama, algo Dios está haciendo con ellos, con los que han alcanzado fama. Cada uno en la posición en que Dios nos ha puesto y en que Dios nos ponga, no queriendo querer tener más porque veamos a otro, porque la carne es débil y vamos a morir por la carne. Vamos a morir por la carne si no la sometemos a la voluntad de Dios, si no hacemos que esta carne muera para que la voluntad de Dios sea sobre nosotros y sea lo primero y no nos dejemos tentar de cosas materiales que se van a quedar ahí mismo y no van a ir para ninguna parte el día que partamos de esta tierra. Seguir la paz. Sin santidad nadie verá al Señor, seguir la paz. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá al Señor sin santidad.
nadie verá al Señor. Continuamos en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Así es, hermanos, sentir de la carne es débil, pero cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, la carne se tiene que someter a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, es que tú estás sometiendo tu carne, tú estás crucificándola. La carne es débil, pero nosotros la podemos crucificar, nosotros la podemos detener de complacerla en lo que ella quiera, en lo que ella anhele, en lo que ella desea. La carne puede anhelar cosas que en un momento nosotros las estamos necesitando desesperadamente, pero no es el tiempo de Dios todavía, y nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, sometiendo nuestra carne porque ella es débil. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Haz lo que te dice el Señor, entonces vivirá. Vendrán los ángeles y te servirán. Vendrán los ángeles de Dios y te servirán porque tú entonces obedeciste al Señor. Cuando obedecemos la palabra de Dios, los ángeles del Señor nos acompañarán. Los ángeles del Señor nos acompañarán cuando obedecemos a la voluntad de Dios. Dios les bendiga, iglesia. El secreto para nosotros vencer nuestra carne está en obedecer la voluntad de Dios. En la tentación de Jesús, Jesús en todo momento, en su condición de hombre, lo que hizo fue obedecer a Dios. Y aunque su carne es débil y estaba siendo probada, estaba siendo tentada, él obedeció a Dios, obedeció la voluntad de Dios y pudo vencer al tentador. Y fue un ejemplo que nos dejó a nosotros para que nosotros veamos, sepamos cómo también nosotros, aunque estemos en este cuerpo que es débil, esta carne que es débil, que anhela cosas terrenales, nosotros también podemos vencer al tentador a través de obedecer a Dios. Primeramente obedecer a Dios, y entonces el tentador será reducido a cero. Dios le bendiga nuevamente y que sea el Señor entregándole el conocimiento y la capacidad a cada uno de vosotros, lo que estáis escuchando este mensaje en este día de hoy. Y es que solo en Jesús somos más que vencedores, solo en Jesús somos más que vencedores. Solo en Jesús, iglesia, solo en Jesús somos más que vencedores.